Ai, que fam tinc, que mal de panxa, estic hasta marejada, i és que ara anem a parlar de la paella, del puchero. I qui millor que en un crític gastronòmic com és José Cuñat. ¿Qué tal? ¿Cómo estem? Hola, gracias ante todo por esta oportunidad y nada, la verdad es que muy bien, aquí estamos para lo que necesitéis. Ai, pues jo tinc una fam ara mateixa que vamos. Bueno, ara ve la segona Pasqua, en la segona Pasqua si mesclem el puchero, si mesclem paella, que bo, no? I la Pasqua, tot ahí. Sí, la verdad es que sí, o sea, bueno, quería hacerte un comentario, has dicho crítico gastronómico, ¿vale? Te digo, yo más que crítico me considero un informador y te explico un poco por qué. A mí la palabra crítica es que no me acaba de gustar, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy mucho de libro, tiro mucho de libro y hay una opción muy bonita dentro de la química que te dice que un chiquillo de 2 años, por ejemplo, si le pones un vaso con azúcar, necesitaría solamente una cucharada. Una persona de 70 años, si le pones un vaso de azúcar, necesitaría 7 cucharadas para beber el azúcar. Y nosotros, más o menos, pues, yo, por ejemplo, necesitaría 2 cucharadas. Entonces, cuando hablas de la palabra, se habla de la palabra crítico, yo no lo entiendo, porque no entiendo cómo una persona puede criticar. O sea, ¿qué gustos tiene esa persona? Jo crec que això és més el nom, no?, que li posa. Sí, bueno, al final hay toda una empresa detrás de esta palabra, pero es lo que te comento, lo de crítico no acaba porque, pues lo que te comento, no me considero crítico, no puedo tener opinión. O sea, hablando de la paella, por ejemplo, lo que tú has comentado, hay un apartado muy bonito dentro que lo dijo Da Costa, donde decía que con los ingredientes de una paella nosotros damos a un japonés y nos hace un sushi. Claro, entonces, claro, tú dices, claro, ¿cómo puedo valorar yo con los mismos ingredientes el gusto de un japonés o el gusto de un valenciano, por ejemplo, la paella? Y hablando de la Pascua, pues sí, tenemos la verdad es que muchas cosas. Tenemos ahí la mona de Pascua, tenemos el puchero valenciano, que mucha gente no le gusta el tema este del gerundio, a mí me encanta. O sea, ¿por qué? No sé, veo últimamente demasiadas críticas sobre la paella no puede llevar gerundio valenciano, el puchero no puede ser valenciano. Y yo digo, pues a mí me encanta el gerundio, hay unas... Pues puchero es Valencia y toda la vida, y en Madrid es el cocido madrileño y ya está. Exactamente, y existe, a ver, dentro de lo que es... El puchero también significa la botifarra y cansalaeta. Correcto, o sea, y por lo que te decía, es que dentro de lo que es la fisonomía del puchero, sí que existen unas diferencias. O sea, por ejemplo, el valenciano o lo que es de la comunidad normalmente se sirven 2 vuelcos, tiene más verdura que, por ejemplo, el madrileño. Es un puchero con más verdura, se le añade más verdura que, por ejemplo, un puchero madrileño. O sea, que sí que existe una serie de diferencias con los pucheros, que es lo que a lo mejor nos trae ese gentilicio, o sea, ese nombre de las cosas. Claro, nosotros le fiquem apellido porque el considerem nostre y ya está. Además me parece perfecto, o sea, yo considero que cada región y cada localidad tiene su producto, tiene su forma y me parece encantador que... Bueno, ara me vas a fer les dents llargues, perquè vull que me digues com fas el puchero. Jo com hago el puchero? La fam que tinc, se m'està fent mira, en l'estómago va fent aixina un forat aixina. Pues mira, yo te comento, yo procuro sobre todo tratar productos que sean, no la palabra naturales, sino, por ejemplo, yo soy de las personas que, por ejemplo, los garbanzos sí que me gusta dejarlos 24 horas en agua y no basarme tanto en latas. Com s'ha fet tota la vida. Exactamente. Entonces, pues es lo que digo. Yo, por ejemplo, pongo los garbanzos a remojo el día siguiente, luego a partir de ahí, pues dependiendo del tipo de condimento que le vamos a echar, porque, claro, no es lo mismo a lo mejor un puchero de Navidad, aunque, bueno, últimamente la verdad es que todo el mundo lo hacemos creo que igual, pero no es lo mismo un puchero de Navidad que es más denso que un puchero, por ejemplo, de Pascua, que a lo mejor lleva más verdura, menos carne por el tema de la época que es, o un puchero, pues yo qué sé, más en enero, que es un poquito más flojito, ¿vale? Pero, por ejemplo, dependiendo del tipo de carne, pues a lo mejor lo dejo tranquilamente 4 horas sirviendo la carne y luego ya le voy añadiendo, dependiendo del tipo de verdura que le vaya a echar, pues ya le voy añadiendo las verduras conforme considero que, por ejemplo, la patata la he hecho más tarde, los garbanzos los he hecho antes, o sea, un poco, y el puchero, pues tranquilamente lo dejo unas 4 horas. Suelo meterle, pues eso, pues cerdo, lo que es el cerdo, lo que es la vaca, las partes de la vaca, y luego pues verdura, pues casi que de todo tipo. Bueno, la básica, lógicamente, que puede ser pues lo que te he comentado, los garbanzos, la patata, la chiribía. Alguna vez le he puesto algo de... Botifarra...
¿Sabes qué pasa? Que bueno la botifarra se la suelo poner más en el de Navidad, después te lo comentaba. El tema de la botifarra yo soy más, igual que la pelota, más... Ai, que bona la pilota també. I entonces els que fan el puchero, dic fan perquè jo cuine la dieta soles. La directora diu, pues t'has de posar a fer puchero. Jo faré un dia puchero, que quedem de totes, però no me fas responsable del que puga eixir d'ahí. Però m'està dient la directora, tu com jo, tot alhora. Entonces, que ho posa tot alhora està mal? No, por favor, que va, en absoluto, vamos a ver. Quina diferència n'hi ha, a part de que... Yo creo que es por... a ver, yo por ejemplo lo hago más que nada por el tema de... es por ejemplo cuando tú haces una paella y primero fríes el pollo y luego fríes el conejo, ¿vale? ¿Por qué lo haces? Porque lógicamente la carne de pollo es un poco más dura, entonces a la hora de mezclar las dos puedes quemar el conejo y el pollo se te queda menos quemado, entonces digamos que primero haces el pollo y el conejo. Esto es un poco parecido, es un poco por la dureza del producto, entonces en un momento dado las carnes que son más duras las pones antes y luego la verdura para que luego no se deshaga. Muchas veces nos hemos encontrado pues que pones el tocino y vas a buscarlo y ya no está, ha desaparecido porque lleva más tiempo, o la patata, por ejemplo, que es más blanda. Es un poco, conociendo el producto que le vas a poner, un poco la dureza del mismo a la hora de meterlo en el líquido, que es el agua, lógicamente. O sea, pero vamos, el puchero es una... Me encanta por toda la utilidad que luego se le puede dar, es decir, luego te sale de ahí, aparte de alimentar toda la semana a la familia, que le puedes hacer los calditos, le puedes hacer el arroz al horno, le puedes hacer el rosechat, o sea... Le diuen un dia fideus, un dia arròs, exactamente, ahí, por eso digo que es un inclús plato... paelleta del puchero. Exactamente. Arròs al forn també. Sí, sí. De veres. Y hemos perdido muchas tradiciones. Antes de venir, lógicamente, estaba repasando un poco lo que te comento, los artículos que escribo y un poco basándome en la historia. Y habían, por ejemplo, cosas curiosas como que en una paella de barro se ponía lo que era el tocino, se ponía tomate, se removía todo, luego se ponía el arroz antes de echarlo al caldo y cuando el caldo ya estaba caliente se incorporaba ese arroz. Luego se hacían también con pan y con perejil, bolitas, y se le ponía al caldo, o sea, no siempre se le añadía arroz, se le añadía otra serie de cosas y dependiendo, y la verdad es que es un plato muy curioso, es un plato para estudio, de verdad. Jo tinc una curiositat, José. Imagina jo que els gastronòmics, els professionals com Galvis, el guanyador de l'any passat de... José Zafra. Sí. A una paella, per fer una paella, quedeu vosaltres per fer una paella, què passa ahí? Qui fa la paella? Pues mira, ¿Reñiu o qué pasa? Te comento, el tema de la paella, yo llevo pues 8 años estudiándola, ¿vale? Pero vuelvo a decir lo mismo, o sea, yo por favor que no se tome a mal porque yo soy de las que lo estudia a través del libro, o sea, a través de lo que son escritos, a través de todo lo que está escrito desde 1850, que para mí más o menos fue cuando empezó a escribirse sobre la paella, hasta ahora. Hay muchas variedades de paella, aunque le hemos llamado valenciana. Por lo que tú me comentas, pues depende con quién te juntes. O sea, por ejemplo, lo que se intenta meter como receta de paella valenciana, donde hay una serie de condimentos, no es así, ¿vale? Existían otra serie de condimentos. Por ejemplo, no era aceite, sino que era tocino. A la paella valenciana, nombrada como valenciana, se le ponía anguila, claro, se le ponía lomo. O sea, però, per exemple, jo he vist fotos que fa poc s'ajuntareu, Galvis, tu i uns quants més, a fer-vos una paella per vosaltres mateixa. Sí. Ay, ¿quién fa la paella? A ver, te explico. Suele haber, siempre hay reto, siempre hay discusión. Siempre, porque está el que primero sale y te dice cómo tienes que encender el fuego, porque hasta desde el primer palito que se pone hasta el último grano hay pique, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues te salta Juan Carlos Galvis diciéndote cómo tienes que poner la leña, la postura, incluso hasta a la hora de plegar el papel, para que es increíble. Luego, conforme se va realizando la paella, pues lógicamente, aunque sí que es verdad que más o menos se lo considera dependiendo del tiempo a uno o a otro, es decir, por ejemplo, Galvis es el maestro, entonces José dice que Galvis es el maestro, con lo cual deja más trabajar a Juan Carlos.
Pero siempre está ese roce, porque, por ejemplo, claro, en los últimos estudios que ellos realizan, te dicen que, por ejemplo, que la verdura no se fríe, o no se sofríe al principio, sino que se pone cuando el caldo ya está echado. Sí, que va a contar así Juan Carlos. ¿Vale? Exacto. Entonces, luego, por ejemplo, pues está el tema del azafrán también, que ya que no se meta colorante sino azafrán. Claro, ahí hay mucha diferencia porque hay mucho cambio de colorido, tal. La paella tiene que ser un poco más naranjada que amarilla. Y la verdad es que existe un poco de pique y al final yo creo que aunque la hace uno, acaban haciéndola todos. O sea, es decir, aparte de lo que es el conjunto en sí de la paella, acaban haciéndola todos. Es decir, pues yo no creo que esto tal, pero normalmente sí que se le suele dejar a terminarla a uno, pero siempre hay roces y piques. Mira, ahí esteu, la paella acaba. La paella acaba. José es el que la hizo y bueno, y Juan Carlos pues fue el que un poco hizo de maestro de anfitrión. Cara de satisfacció de la paella, i ahir sí que es pot dir que se menjaron la paella més bona del món. Bueno, para nosotros siempre, o sea, cada paella que se hace... Esteu els millors cuiners valencians fent la paella, com para no ser la millor. Hay auténticos maestros, de verdad es que tenemos yo no puedo nombrar porque hay muchos, pero por ejemplo, a mí uno de los que me encanta también es Adolfo Bucarella, de Sueca. Para mí es un genio del arroz, porque yo creo que tenemos también un gran desconocimiento, comillas, en ese campo. Ahora nombramos mucho, por ejemplo, los tipos de carne que existen o qué aceites estamos utilizando o de la oliva que procede, pero en cambio no nos damos cuenta de nuestro propio producto, que es el arroz. Entonces, hay muchas variedades, mucho tipo de arroz, pues de bomba, senia, albufera, ahora ha salido el bombón en Alicante. A los que yo admiro, estos maestros a los que yo admiro, realizan estudios sobre cada tipo de arroz y dependiendo del tipo de paella que te vayan a realizar y el género que le pongan, si es de pescado, si es de marisco, si es de pollo y conejo, utilizan un tipo de arroz, un tipo de cocción, un tipo de aceite. O sea, es un trabajo maravilloso, increíble. Entonces, yo creo que nos queda mucho por hacer y, por ejemplo, el tema del arroz es muy importante. Y ellos, los maestros, te hablan de la milosa, te hablan del condimento de cada grano. Nosotros lo vemos y decimos, uy, un grano, una leche, un grano. El grano tiene todo por dentro, o sea, lo que te suelta de almidón, la milosa, no sé cuál, el sabor, lo que coge, si en un momento dado le tienes que poner más aceite, menos aceite, o sea, es un mundo de verdad increíble. A mi me diuen, ai, tu valenciana i no ens cuines paella, i jo dic, ai, jo, anem a veure, jo estic en València i a mi me fa la paella ma mare, o si no, jo cride a Juan Carlos Galvis, qui diré José Cunyat, o qui diré tal, o a Mati, que a Mati també fa bones paelles, jo per què tinc que fer paella? Pues, si ells fan bones, la meva no és bona perquè no tinc ni idea. No, además, por ejemplo, por lo que acabas de comentar es curioso porque si cuando lees, te vas a los 1800 finales, principios del 19... No havia nascut jo ahir encara, és broma. No te lo comento por eso, te digo porque no había nadie, o sea, te salen muchos escritos que algo así como que nadie sabía hacer el arroz como los valencianos, o sea, en aquel momento llamaban más arroz a la valenciana que paella, pero que nadie sabía hacer arroz con los valencianos, es decir, que algo habrá que en un momento dado sí que tenemos alguna forma o algo especial para hacer. Lógicamente influye mucho lo que es la presión, el agua y demás, ¿vale? La presión y todo el tema, pero algo habrá también que no sé, que nos lleve a hacer, por ejemplo, ese tipo de paellas. Vamos. És de veres que després vas fora i t'apareces un bar i demanes paella, o no, jo no demane, perquè això... Ho sent per els que diuen que no, però s'arròs en coses. A ver, lo que hablamos un poquito, para mí la paella puede ser igual que una pizza, ¿no? ¿Por qué no? O sea, la paella puede llevar cualquier tipo de ingrediente, al final... Cuando hablamos de pizza no le decimos lo que tenemos que poner, sabemos que tenemos muy claro que a lo mejor tiene que llevar queso y tomate, por ejemplo. Ahora últimamente no, porque el tomate en algunas se les está quitando. Pero ¿por qué no? ¿Por qué la paella no puede ser de muchas cosas? A mí eso, yo considero que la paella... Pero entonces no es la paella valenciana. No, valenciana, pero eso es el principio de conversación. Ese gentilicio de valenciana debe de llevarlo. Debe haber una serie de ingredientes que más o menos sean los que siempre comillas también, porque también te dice... Yo creo que hubo una ruptura con la guerra civil. Antes de la guerra civil se hacía una paella, después de la guerra civil se hacía otra paella. Yo creo que la parte económica o cuando ya las casas, la economía era más baja, se eliminaron muchos productos precisamente de la compra como era la anguila. Pero la anguila, por ejemplo, era un
una parte importantísima dentro. Además, casi que en un 80-90% en todas las paellas de 1930 hacia abajo están. O sea, está... A veure, després està la paella de ceba, la paella de col, la Correcto. paella de marisc, però jo recorde, quan estava en l'altre programa, en el de ràdio, en prop de tu, anava a dir jo, Ponte a Prueba, és que tot comença per P, directora. Ponte a Prueba, recorde que cridaren un dia una crida que ficava a la paella ou fregit, botifarra, gambes, diu, jo li fique de tot, gisbot. Sí, hace poco, bueno, creo que hace dos fines de semana, el tastarrós que hubo en Valencia, en la plaza del Ayuntamiento, había una paella con huevos. A mí personalmente no me gusta, pero bueno, eso ya es por gusto, no es porque no se pueda poner. ¿Por qué no? Claro que sí. Jo defiendo todo tipo de paella. Que se fique tot el que vulgui. José, ha sigut un autèntic plaer parlar amb tu, de veres, i que ens has obert més l'apetit, això sí, però aquesta porta de la cuina valenciana que ens porteu, jo sempre estic encantada de tindre-vos així, perquè és meravellós. I jo el que dic, si ja me cuinen, jo queden ells, a que si quede vos feu una paella. Cuando tú quieras, invitada estás a la próxima, sin problema. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, José, de veres. I ara ens n'anem a publicitat i tornem de seguida. No se'n vagin, que encetem la recta final del programa Prop de tu d'avui divendres. Fins ara.